Buenos días, oyentes y visitantes de otro mundo. El día de hoy les traigo un nuevo podcast, episodio 6, El Vertedero. Vamos a hablar acerca de unos temas un poco quisquillosos de medicina y todo eso. Antes que nada, quiero advertir a cualquier eje gubernamental de que este simplemente es un medio de entretenimiento, así que no se lo tomen muy en serio. O al menos de parte de ellos. De parte de la población, pues ahorita nos vamos a divertir. Ahorita estoy con Saraí Girón. ¿Cómo estás, Saraí? Hola, pues Em, estoy muy bien. el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de, pues, temas de salud, ¿no? Me estabas contando de que tú estabas haciendo tus prácticas como enfermera. ¿Cómo empiezas esto? ¿Qué es lo que te llamó la atención de este tema un poco peliagudo? Porque la verdad es que empiezas así como que muy con una idea de que, voy a ser no sé, voy a salvar vidas, pero al final es todo lo contrario. ¿Cómo Sí, empiezas? pues todo esto empezó cuando yo tenía como que 5 años, Ujú, que no sé, siempre me llamó la atención curar heridas o algo así. Cada vez que había alguien en mi casa con un rasponcito o algo por el estilo, pues aparecía yo con mi, con mi kit de primeros auxilios, ¿verdad? ujú. Que era papel higiénico y curitas y eso. Y pues iniciaba, y pues hacía lo que cualquier niño haría, ¿verdad? Jugar a que te Ujú, estaba curando o algo así. Lo curioso, o sí, lo curioso es que siempre me gustó todo lo que tuviera que ver con medicina y así, pero curiosamente nunca tuve un jueguito de doctora, así con el estetos y las jeringuitas de plástico y todo lo demás, nunca ujú. tuve. De Y hecho, te iba a preguntar acerca de eso, no sé por qué se me ocurrió. ¿Tú los querías o simplemente los ignorabas? Porque supongo que veías los anuncios en la tele, de vez en cuando salían. pues sí, los veía y era como, yo quiero eso, pero realmente no fue como, quiero, necesito eso. Entonces, y pues acá en mi casa, no sé, nunca me lo compraron. No sé si yo no transmití muy bien mis deseos, no lo sé, pero la cosa es que nunca tuve alguno de esos. Muchos otros tipos de juguetes sí, pero ese no. Ese no, en preciso. Bueno, cuéntame, ¿cómo empezaste al menos cómo agarraste la idea de decidir, ay, quiero estudiar esto? Porque, al menos en mi caso, si quieres saber, lo primero que yo quería hacer era doctor cuando era un niño, tenía 8 años. Pues ya sabes, romantizas mucho la idea. Y yo decía, quiero ser doctor, porque había un doctor al que me caía bien y que al final creo que terminó estafando a mis padres, pero me caía bien y hasta el día que me di cuenta de que yo no soporto la sangre, ver sangre en vivo, eso fue lo que me tiró para atrás. ¿Cómo lidiaste tú con este problema? Pues la verdad es que el haber elegido enfermería es todo un tema, todo un caso, porque Ujú, cuando era niña, pues obviamente no pensaba mucho en mi futuro, ¿verdad? En voy a sí, estudiar esto, me voy a graduar de esto, ¿verdad? Pero sí, desde chiquita era como quiero ser doctora, y crecí ujú, con esa idea durante toda la primaria, básico. El detalle está en que cuando llegué a básico, ujú, tenía como 13, 14 años. Yo ya hablé de esta idea de estudiar medicina con mi familia un poco más, de manera un poco más seria, ya no tanto como el deseo de una niña, ¿verdad? sí, Y puedo decirte que quebraron mis sueños. Me dijeron que no iban a dejarme estudiar medicina por el hecho de que acá donde yo vivo no hay una universidad que tenga la carrera de medicina. Yo tendría que viajar y por lo tanto vivir en otro lugar para poder estudiar medicina. Y a mi familia esa idea no le gustó. ujú, Entonces me dijeron que no, que medicina no. Ahí ah, yo tenía como 14 años y ujú, creo que ahí fue cuando tuve mi primer golpe de realidad. Caí en puedo decirte, un vacío, sí, porque era algo que había estado, por decirlo así, planeando durante toda mi vida. ujú. Y cuando me dijeron que no iba a poder estudiar medicina, para mí fue como, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Qué voy a hacer?
Ujú. porque me puse a investigar sobre muchas otras carreras, sobre Sí. profesorados, administración de empresas y muchas otras cosas, pero realmente no había algo que me llamara la atención, que yo dijera: "Sí, eso es lo mío". Entonces, al salir de básico, entré a diversificado. Ahí, durante esos 2 años de diversificado, no sabía qué hacer con mi vida. Solo seguí estudiando, no lo pensé, no sé, solo dejé de pensarlo, no sé. ¿Qué carrera seguiste en diversificado? Un bachillerato en ciencias y letras con orientación en educación, Okay. que cabe aclarar, no lo estudié por decisión propia. Ay, eso es algo muy jodido que me he dado cuenta que pasa mucho en Guate, de que la gente toma esta carrera por más como porque las obligan, ¿no? Porque es que mucha gente, creo que es la carrera que más toman. Sí, sí, de Ujú, hecho, hay una historia graciosa sobre eso, de cómo terminé estudiando eso. Pues, como te digo, yo estaba viendo opciones sobre qué hacer ujú, con mi vida y todo lo demás. Entonces, yo cuando estás en básico, en el último año de básico, donde sea que estudies, llegan un montón de institutos, colegios y de todo a promocionar las carreras que tienen sí, en su establecimiento, ¿verdad? ujú, Entonces, a donde yo llegué, perdón, donde yo estaba estudiando, llegaron un montón de instituciones a promocionar, ¿verdad? Yo me llené de trifoliares, yo tenía como 15 o más, y estaba tratando de elegir qué más o menos hacer con mi vida, ¿no? Y ujú, recuerdo que una tarde le dije a mi mamá, quiero ir a visitar estos colegios y quiero ir a ver las opciones que ofrecen, cuánto es de mensualidad y todo. Y mi mamá me dijo, sí, claro, vamos a visitar, ¿verdad? Esa tarde fuimos al centro y mi mamá me dijo, empecemos por este instituto. Y yo le dije, ok, está bien, entremos. Es el instituto de donde más profesores han salido acá en el Quiché. Entonces, mi idea era solo entrar a ver, ¿verdad?, qué había, ujú, pero, entramos con la directora, ella comenzó a hablarnos sobre las carreras que habían, nos dijeron que ahí no se pagaba nada de mensualidad, absolutamente nada, y pues comenzó a hablarnos y a hablarnos, y luego yo le dije a la señora algo así como, bueno, muchas gracias por la información, ¿verdad? Y ya ujú. me estaba levantando de la silla y mi mamá me miró y me dijo, ¿y por qué no se inscribe de una vez? Y yo como, Ay, yo no vengo a inscribirme, yo solo vengo a ver. Y mi mamá dijo, mire, ahí está la hoja de inscripción, ¿por qué no se inscribe? Y yo como, y las demás opciones, yo quería ver más. Entonces, entonces la directora comenzó a decirle a mi mamá que el instituto era muy bueno y bla, bla, bla. ujú, Al final terminé convenciéndome más, de hecho, porque, como te dije, era un establecimiento de gobierno donde no se pagaba. Entonces, pensé en eso y, como te digo, no tenía una idea clara de qué hacer con mi vida, entonces dije: "Bueno, hagamos esto". Y estuve 2 años estudiando ese bachillerato. Realmente, como te digo, no fue decisión propia, no fue algo que yo dijera: "Sí, esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida", pero honestamente, de esos 2 años sí aprendí bastante sobre la pedagogía. Me di cuenta de que la pedagogía también es un campo bastante interesante. Aún así, a pesar de que aprendí bastante de la pedagogía, no es lo mío, ujú, no es lo mío definitivamente. Y así como decías de que es como la carrera que más se lleva acá en Guatemala, ¿verdad? Me di cuenta de eso cuando llegué pues, con mis compañeros en cuarto bachillerato. Recuerdo que un día nos dijeron que nos presentáramos, ¿verdad? Que diéramos nuestro nombre y lo que queríamos ser cuando nos graduáramos. ujú. Y de 30 y algo en la clase, puedo decirte que el 80% de los compañeros de clase dijeron que cuando se graduaran querían ser profesores. A la madre. 80%. Y el resto, pues hubo uno que dijo que quería ser arquitecto,
otra que dijo que quería ser secretaria, administrador de empresas, y yo que no sabía, no tenía ni idea, lo primero que se me vino a la mente fue psicóloga. No era algo que había pensado tanto, pero pues solo dije psicóloga. Pero sí me llamó bastante la atención cómo a todos los demás compañeros les parecía buena la idea de ser profesores. Y o sea, no le estoy quitando mérito a la profesión, porque la verdad es hermosa. Pero acá en Guatemala, el ser profesor ya no es una buena idea, porque ya no encuentras trabajo. Es muy difícil, la verdad. Entonces, Un pequeño paréntesis, ¿consideras que no hay campo en Guatemala porque no hay campo o porque hay un exceso de profesores? sí, un exceso de profesores. Y más precisamente porque te digo, este instituto lo que hacía antes era que tenía la carrera de magisterio. Entonces, al salir de básico, te metías a 3 años de magisterio, te graduabas y ya eras profesor. Ya podías dar clases pues en donde pudieras, ¿verdad? En donde escogieras, en donde te dieran trabajo. Sí. Entonces ahí fue donde comenzó ese exceso de profesores, porque pues en 3 años ya lo eras y pues eso comenzó a suceder, ¿no? Luego, al darse cuenta acá en el Quiché de que eso estaba pasando, pues lo cambiaron ya a un bachillerato. Entonces ya para ser profesor tenías que estudiar el bachillerato y luego un profesorado en la U y ya así te graduabas. Pero sí, la verdad es que ser profesor en Guatemala ya es algo que se tiene que pensar. Sí, he escuchado eso. Sí, pero pues sí, te decía que muchos de mis compañeros, esa era su idea. Y te digo, no es por quitarle mérito a la profesión, pero sí me entristecía un poco que sus aspiraciones fueran tan, no sé, para ellos fuera solo como ser profesor porque sí. ¿Crees que es conformismo? Pienso que sí, la verdad sí, porque es como para ellos, mi papá es profesor, mi mamá es profesora, profesor, y pues solo piensan en eso, no, siento que no piensan que hay más allá y que podrían hacer tal vez cosas un poco, no sé, más grandes tal vez, Ujú. si se arriesgan un poco al, no sé, al elegir una carrera que realmente les guste, porque lo triste es que muchas de esas personas no eligieron un profesorado porque realmente les guste, sino porque, como decías, tal vez sus padres los obligaron. Y eso, la verdad, a la larga es súper triste, ya sea que sea una carrera universitaria o lo que sea. Si estás haciendo algo que no te gusta, no va a salir nada bien, para nada. No, lo estás haciendo obligado. Mira, se escucha un poco de eco. ¿Podrías bajarle un poquito de volumen a tu? Y mientras le haces, ¿cómo se llama esto? Te quería preguntar, em, se me fue la pregunta. Sí, lo siento, es que te iba a Está preguntar bien. algo. Ok, tal vez te recuerdas dentro de un rato. Sí, está bien. Sí, sigue. Pues te decía que llegué al bachillerato, no sabía qué hacer con mi vida. Recuerdo que en quinto bachillerato Ujú. nos mandaron a hacer nuestro proyecto de vida Ok. y teníamos que pues hablar sobre nosotros, nuestras metas, visiones, la misión que teníamos nosotros, y etcétera, muchas cosas. Ujú. En una de esas partes teníamos que escribir cómo era que nosotros nos veíamos de aquí a 10 años. Yo no sabía qué escribir. Ok. No, no sabía, no sé, para los demás era como quiero esto y así me veo, pero para mí era como ya me quitaron medicina, entonces ¿qué hago? Entonces no sabía honestamente y dije, bueno, lo que caiga. Y me dije a mí misma, eh, Saraí, sabes muy bien que este trabajo lo vas a ver en 10 años y tu vida va a ser muy distinta a todo lo que vas a escribir acá, entonces solo lo escribí y recuerdo que puse que dentro de 10 años me veía como una psicóloga con mi clínica y pues ayudando a las personas y etcétera, etcétera. Cuando me gradué,
ya más o menos volví a hablar con mi familia sobre el qué hacer, porque les dije Ujú, que definitivamente yo no iba a estudiar un profesorado. Y les dije que aunque me lo pagaran, aunque me obligaran, yo no lo iba a hacer, porque no era lo mío. Te digo, ujú. aprendí de la pedagogía, pero no era lo mío. Entonces, me di cuenta de que había una universidad acá que de hecho está muy cerca de mi casa, donde tenían la carrera de enfermería y yo dije, bueno, no es medicina, pero se relaciona, entonces creo que voy a estudiar eso. Y a mi familia le gustó la idea porque pues era una universidad cerca de la casa, entonces el problema de que yo viajara pues no iba a estar. Me inscribí. Hacemos un pequeño inciso. Estamos hablando, para los que no saben, ¿va? Porque se van a preguntar, ay, que no hay universidades en la capital, ¿dónde está la USAC y todo esto? Eh, eh, Saraí vive en Quiché. No sé si quieres decir en qué parte de Quiché al menos, nomás para que vean que está un poco alejado o si está muy cerca del centro, como es. Yo vivo en Chitatul, está como a 5 minutos del centro. O sea, realmente no, no muy lejos, pero Ah, ok. sí. Ujú. Entonces, pues eso, ¿verdad? Shela a mí me queda como a que 3 horas más o menos Ujú. de viaje y la capital como a 4. Entonces sí está algo alejado y pues o sea, a mi familia no le gustó la idea de que una muchachita de que 16 años se fuera por ahí a perder sola, ¿verdad? Sí. Entonces, te digo, la idea de que estudiara en una universidad cerquita de mí, pues les pareció bien. Entonces recuerdo que fui a inscribirme y es curioso porque al entrar a la universidad me di cuenta de que a la mayoría de mis compañeros eh, la mayoría de mis compañeros estaba en la misma situación que yo. Y si le preguntas no sé, a muchos enfermeros, y creo que no pasa solo en Guatemala, tal vez en otros lugares, si les Ujú, preguntas a los enfermeros, te van a decir que primero querían estudiar medicina y luego pues lo cambiaron por enfermería. ujú, Entré y pues allí ya cambió mucho mi perspectiva sobre las cosas, sobre la vida, te podría decir, porque yo creía que enfermería era, pues yo tenía mi idea, ¿verdad? De enfermería era solo que cuidar pacientes, cambiarle la ropa y nada más, y eso era. Al entrar a la universidad me di cuenta de que las cosas no eran así y para te puedo decir que me enamoré de la enfermería. Ahorita si me preguntas si cambiaría a enfermería por medicina, te diría que no, ujú. porque ya conocí bastante la enfermería y la verdad no la cambiaría. Ya me di cuenta de que esto es lo mío realmente. Qué bonito. Al final lo pudiste aceptar, ¿no? Y la verdad sí me siento muy feliz porque ahorita, así como estoy ahora, no me veo haciendo otra cosa, la verdad. Lo he pensado, me he imaginado siendo psicóloga, siendo maestra o algo más y no, siento que sí, esto es lo mío. Qué bueno. Aparte de que no se va, yo tengo tiempo de no estar en Guate, pero supongo que la psicología todavía la ven como un tabú. Sí, bastante, bastante, de hecho. Pues Sí. imagina, si la salud, o sea, los médicos y a los enfermeros todavía los ven como, no sé, como algo malo en algunos lugares, entonces ahora imagínate los psicólogos, ¿no? Me imagino. Me imagino a esos psicólogos que no sé si trabajan de parte del gobierno o tienen su propia clínica. Tener la propia clínica, no sé si sería rentable bueno, al menos en Quiché. Sí, no, de hecho sí sería algo muy difícil porque por lo mismo, ¿verdad? De la cultura, pues la perspectiva de las personas. Eh, Acá en Quiché, la verdad, sí es un tabú aún la salud mental. Entonces, para la mayoría de personas es como, te sientes triste, pues haz algo, trabaja o haz Échale oficio. ganas. Ah, exacto. Y es
gracioso, pero la verdad es triste, porque yo he visto a muchas personas que se relacionan conmigo que, pues, tienen sus problemas y quieren arreglarlos, pero no pueden, porque no los dejan. Entonces, la verdad sí es bastante triste eso, y me encantaría que las cosas fueran diferentes, pero, pues, como con todo, todo se inicia con uno, ¿verdad? Al menos si uno piensa distinto y puede demostrarle a las personas que la psicología, que la salud mental no es una tontería, que sí es algo muy importante, pues más o menos ahí, por ahí siento que va a iniciar el pequeño cambio. Sí, eso se va a dar conforme vayan avanzando los años. Quizás no esta generación, tal vez la siguiente, porque al menos en nuestra generación, de nosotros dos, ya la gente se está empezando como que a dar cuenta, quizás por el estrés que causan las redes sociales, pienso yo, de que existe ese lado psicológico de la vida. Y, y no, no lo pueden ignorar porque está justo ahí enfrente de ellos, porque ellos se dan cuenta de que sienten ansiedad, depresión y todo eso. Los adultos no lo sintieron porque vivían al día, vivían que tengo que ir a traer la comida, que tengo que tengo que sobrevivir, tas, 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 tas. En cambio nosotros no, porque estamos mucho más abiertos al mundo, si lo quieres decir así, gracias a Internet, ¿no? Y pues ese es uno de los cambios que ha traído Internet, al menos a nuestra vida como guatemaltecos, porque no sé si te acuerdas de al menos, al mínimo hace 10 años, eh, como guatemaltecos no teníamos mucha idea del mundo exterior. Ahora sí. Imagínate el simple hecho de que la gente en Quiché se empiecen a pensar acerca de, oh, debería ir al psicólogo, ya es de solo pensarlo. Ujú, Y el solo pensarlo ya, el solo considerarlo ya es un gran avance, la verdad. ujú, Pero la verdad es que sí cuesta bastante con las personas más adultas, ¿verdad? Las personas que no son de nuestra generación, porque en ese aspecto al menos la mayoría sí tienen una perspectiva bastante cerrada sobre pues lo que es la salud mental. Pero como te digo, pues con el tiempo ojalá eso vaya cambiando. ujú. Em, pues, ¿qué más te digo sobre la carrera? Bueno, esta es la Saraí que se da cuenta del golpe de la vida cuando trata de estudiar enfermería. Ya estudiando enfermería, supongo que haces tus prácticas, ¿no? Y supongo que habrás visto casos en persona. ¿Qué casos te gustaría compartir ahorita? A ver, déjame recordar. Recuerdo un caso en mi práctica hospitalaria. eh, yo llegué, estuvimos durante 6 semanas en el hospital Ujú, y pues obviamente nos relacionamos con pacientes, ¿verdad? Había un paciente, él ya llevaba algunas semanas antes de que nosotros, los estudiantes, llegáramos. Él estaba por una cirugía que había sido algo grande, te podría decir. ujú, Y pues él ya llevaba bastante tiempo en recuperación allá en el hospital. Y todos los enfermeros, los médicos ya lo conocían. Entonces lo veían y decían, ¿dónde está don fulano? Y era como, ahí está. Ah, ok, O sea, pues por su nombre, ¿verdad? Pero, sí. o sea, ya todos lo conocían y ya todos, cada vez que lo veían, lo saludaban. No sé, como que ya habían hecho un vínculo con él, ¿me entiendes? Ujú, Y en ese tiempo, cuando yo hice esa práctica, estábamos, creo que en plena pandemia. Entonces, bueno, ese es otro tema, ese es otro caso de de cómo hecho, fueron las deberíamos hablar de eso. prácticas Qué en bueno. plena pandemia. Ajá, pero te digo, entonces el detalle está en que como estábamos en pandemia, no habían visitas en los hospitales y no habían cuidadores para los pacientes, porque normalmente siempre está la mamá, el papá, un tío, alguien que cuide al paciente, ¿verdad? Que esté con él haciéndole compañía. Pero Sí. como estaba la pandemia, eso no era tan sencillo. Pero como este paciente estaba algo complicado y sí requería, perdón, ayuda, le dieron permiso de que sí tuviera un cuidador, y este cuidador era su esposa. Ujú, Y pues él estaba con él, ella dormía en una silla al lado de él,
le daba la comida, lo ayudaba a ir al baño y y la verdad es que eso sí me dio sentimiento, porque sí se veía entre ellos, ¿qué puedo decirte? El amor que se Ujú, tenían, porque, pues, ella estaba ahí ayudándolo. Ella, cada vez que podía, llegaba con nosotros y nos decía: "¿Y cómo está mi esposo? ¿Y será que ya se va a ir mi esposo?". ujú, Y ella muy preocupada por él. Recuerdo que un día comencé a hablar con ella y ella me dijo que estaba muy preocupada por su esposo y que lo único que ella quería en la vida en ese momento era que él se recuperara para que pudieran ir a su casa con sus hijos, porque sus hijos ya los extrañaban a ambos, porque ella también prácticamente vivía en el hospital. ujú. Eh, con el tiempo, el paciente, pues, se recuperó, ¿verdad? Cuando se recuperó, se podría decir que se hizo una fiesta ahí en el hospital. Y para todos fue bastante triste saber que se iba, pero por otro lado, pues, obviamente todos nos pusimos felices porque él al fin se había recuperado y podía regresar con su familia. Em, Nos despedimos todos de él, todos los estudiantes, todos los enfermeros que ya trabajaban ahí, los médicos, hasta los conserjes. Dios mío, qué bonito. Y la verdad Sí. es que sí, se siente algo tan bonito dentro cuando ves a uno de tus pacientes regresando a su casa. Créeme que se siente algo tan hermoso adentro. Y pues, el señor, pues, se fue a su casa, yo terminé mi práctica, luego al siguiente semestre volví a hacer otra práctica, regresé al mismo centro hospitalario. Ujú. ¿Y qué crees? Me volví a encontrar al señor. ¿De verdad? Sí, pero esta vez él no era el paciente, él era el cuidador. Ahora Oh, la enferma era su esposa. Y pues pasó algo similar, igual su esposa pasó varias semanas en el hospital. Y pues como los enfermeros ya los conocían, entonces pues volvió ese vínculo que te digo, esa relación entre todos. ujú. Y pues, no sé, con ellos creo que sí tuve como, no sé, compartimos varias veces. A veces ellos me daban fruta o me daban una galleta o lo que fuera. Y sí se encariñaron conmigo y yo también con ellos. Tuvimos pláticas sobre de dónde eran, dónde vivían, cómo era su vida, sus hijos y así. Luego terminé esa práctica y pues ya no volví a verlos, pero la verdad es que a ellos, a esa pareja de esposos sí los recuerdo y siempre creo que los voy a llevar en mi corazón. Ay, qué historia tan bonita. Yo solo espero que se hayan recuperado los dos. Sí, 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 ojalá sí. Porque la verdad, ellos eran muy buenas personas. Y te digo, era tan lindo ver cómo ellos, siendo esposos, pues, se amaban, se querían, se cuidaban. Era bonito ver eso, porque ellos ya eran grandes. Entonces, no sé, a mí sí me causa sentimiento ver que que el amor, que el matrimonio sí perdure, que sí se ve ese cuidado entre las personas. Es bastante bonito. Sí, que no es un amor superficial. Qué bonito. Eh, Ahorita estaba pensando también, cuando me mencionaste lo del COVID, ¿tú ya estabas haciendo prácticas el día cero? Vamos a ver, acá la pandemia. Fue el 3 de marzo de 2020, Ajá, mundialmente, no sé cómo fue en Guate. sí, 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 sí. Sí, más o menos por ahí. Yo, la verdad, no soy muy buena para las fechas exactas, pero sí. Creo que entramos a la práctica 2 meses después de que iniciara la pandemia. ¿De verdad? ¿Cómo lo Sí, sentiste? honestamente me dio un poco de miedo. Me imagino. Sí, me dio Realmente algo de miedo. estaban arriesgando sus vidas, si lo quieren decir así. Exacto. De hecho, cuando inició la vacunación Ujú. en la población en general, pues, como sabes, pues, primero, iniciaron vacunando a la población de riesgo y a los profesionales de la salud, ¿verdad? Sí. Creo que lo bueno ahí, fue que
a todos los estudiantes de la universidad nos tomaron como profesionales de la salud. Entonces, y por estar nosotros al contacto con pacientes, sí nos administraron la vacuna antes que al resto de la población. Entonces, eso te podría decir que me tranquilizó un poco, pero aún así me seguía dando algo de miedo. Recuerdo que llegamos y normalmente como enfermeros pues solo utilizamos pues el uniforme, el cabello recogido y listo. Ujú. Pero como estábamos en plena pandemia, teníamos que usar el uniforme, una mascarilla KN95, un gorro y una careta. Ujú. Y el lugar a donde yo fui era un lugar muy caluroso. Uy. Y el encamamiento del hospital era un cubículo que estaba como cerrado. O sea, las puertas casi siempre se mantenían cerradas. Entonces, a veces yo, cuando me desocupaba un poquito, iba al baño y me quitaba todo y trataba de respirar un poco, porque créeme que era bastante cansado de estar con todo eso encima. Sí, uno terminaba sudando sin hacer nada, solo con estar sentado o parado en algún lado. Sí, era bastante tedioso. Sí, me imagino. ¿Cómo viste a los pacientes? Porque para ellos, me imagino que en Quiché, para la gente de Quiché, esto era como de peli, para todo el mundo fue de película, pero ya me imagino a alguien que no está acostumbrado a ver este tipo de cosas o a escuchar este tipo de cosas. Sí, la verdad, las personas, la población en general sí se alarmó bastante. Ahí, de hecho, en la pandemia, te podría decir que no llegaban tantas personas a los hospitales. Primero porque los hospitales estaban no cerrados totalmente, pero se atendían emergencias y encamamiento, pero creo que por un tiempo cerraron la consulta externa de los pacientes, o sea que si llegabas y tenías un dolor de cabeza o algo, no te podían atender, porque para evitar aglomeraciones de personas y todo lo demás. Pero sí las personas se alarmaban bastante, de hecho algunas, a pesar de que tuvieran una urgencia y que sí ameritaran atención médica, no llegaban al hospital porque ellos creían que al solo tocar el primer escalón se iban a infectar de COVID, porque quizá ellos pensaban que adentro estaba toda la enfermedad y pues eso fue bastante difícil, la verdad. Mm. Como personal de salud acá en Guatemala siempre este, nos han visto como, nos han visto como, no sé, algo extraño que las personas todavía no logran entender bien y que no logran aceptar, te podría decir. Sí, ¿no? Entonces, con esto de la pandemia mucho más, porque al solo ver a una persona con bata blanca, con un uniforme o lo que sea, las personas ya creían que esa persona tenía el virus y eso fue bastante difícil. Cuando hice mi práctica comunitaria, me mandaron a un centro de atención permanente en una comunidad algo lejana. Allí, pues seguía la pandemia y yo creí que íbamos a volver a usar la mascarilla, el gorro y la careta, pero recuerdo que nuestro supervisor nos dijo que no, que solo íbamos a utilizar la mascarilla porque eh, en ese lugar las personas tenían un problema un poco más fuerte con el COVID, podría decirte. Entonces, el llegar a visitar a una persona a su casa y que te vea con careta, con gorro, con mascarilla, las personas podrían asustarse. Entonces, o al llegar al centro de atención, ¿verdad? Al ver a las personas así, podrían asustarse o incluso habían personas que se ponían los trajes, ¿verdad? Entonces, imagínate, creo que nosotros, o sea, al ver a una persona con un traje de esos, ya nos da algo ahí dentro. Entonces, sí, también me pongo en el lugar de las personas al ver a alguien como que protegiéndose tanto, entonces ellos también se alarmarían, ¿verdad? Sí, es Pero sí, como en la, ¿cómo se llama esto? En la peste negra, ¿no? ¿Viste los trajes que usaban antes para los médicos que realmente lo ves al día de hoy? Da miedo. Ya me imagino cómo veía la gente allá en Quiché. No, qué turbio. sí, bastante.
Vamos a ver otro caso del que te pueda hablar, creo que sería el de un niño con Ujú. desnutrición. Sí, dale. Eso es algo que se ve mucho acá en Guatemala, tristemente. Yo igual estaba en mi práctica comunitaria y un enfermero me dijo, tenemos que ir a tal lugar, la verdad no recuerdo muy bien el nombre, y yo le dije, ok, está bien. Y le dije, ¿y cómo nos vamos? Y me dijo, en mi moto. Y yo, no, ok, está bien. Porque ese es otro, ese es otro detalle. Acá los enfermeros, para ir a visitar a las personas, y creo que te puedes hacer una idea, ¿verdad? De que Ujú. al ir a visitar a las personas no es como que tengas que solo doblar la esquina y ahí están. Acá tienes que realmente subir montañas o pasar ríos para ver a las personas. Qué complicado. Sí, bastante. Y lo más complicado es que la mayoría de estos enfermeros no tienen un transporte. O sea, no es como que el centro de salud diga, miren, aquí está este carro y ahí se van todos, ¿verdad? No, tristemente no. Los que tienen un carro, qué suerte. Los que tienen una moto, qué suerte. Los que no, a pie. Qué jodido. Entonces, sí, para suerte mía, este enfermero sí tenía una moto. Recuerdo que el lugar donde yo di la práctica era un lugar caluroso, te digo. Y imagínate que pues este es el lugar, ¿verdad? Donde yo daba las prácticas y el lugar a donde fuimos era como una montaña que estaba hasta por acá. Entonces tuvimos que subir todo eso en moto. Al subir ya no se sentía calor, era bastante frío ahí. Y me sorprendió bastante ver cómo, o sea, dos lugares que estaban en el mismo departamento, en el mismo municipio, casi en el mismo lugar, te podría decir, cambiaba tanto el clima. Fue algo raro, no sé, interesante también de ver. Sí, porque te vas más arriba, pues se pierde el calor, ¿no? Porque no sé cuál es la explicación científica, pero para decirla. Pero mientras te vas más arriba, la atmósfera se va volviendo más fría. Ujú, sí, Ujú. y pues cuando llegamos todo estaba muy nublado, había frío, no había señal de Uy. celulares para nada. Al llegar mi celular decía sin servicio y por más que levantaras el celular, que buscaras un lugar, nada, no había nada. Y fuimos a una escuela, recuerdo, porque íbamos a vacunar niños, a suplementarlos, a desparasitarlos y a todo lo demás, ¿verdad? Íbamos con esa idea. Al final solo vimos a un niño porque íbamos a vacunarlo, pero hay cierto como protocolo, ¿verdad? Al llegar con un niño tienes que primero ver su carnet de vacunación, tienes que ver si tiene alguna vacuna pendiente, tienes que medir el peso. am, y hay un cuadro, es uno de los que te mandé de esos cuadros rosaditos. Sí, claro, ahorita dame un segundo, estoy en esto. Pum. Y Vamos a ver, aquí estamos. Es el primero, ¿no? Ok, es el que estamos viendo aquí. sí, no, 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 son los otros, Ok, los segundos que te dije. está, Sí, listo. esos. Pues la OMS pues utiliza estos cuadros, ¿verdad? Ujú, Para medir, pues este es para peso para la edad en niñas, también hay otro cuadro que es para niños específicamente. Entonces se utilizan para, pues acá para ver si realmente el niño pesa lo que debe para su edad. ujú. Entonces, eso es algo de rutina con cada niño. Acá la ciencia que tiene esto es que en la línea horizontal, que está Sí, hasta abajo, ajá. está la edad de los niños y en la línea vertical está el peso. El peso, ok. Ajá. Entonces, lo que tienes que hacer nada más, digamos, en la línea de abajo es, digamos, que el niño tiene em, año y medio, puedo decirte. Entonces, te Ujú. localizas en el año y medio y luego, pues, escoges el peso y lo único que tienes que hacer es unir las dos líneas, la Sí, vertical y la horizontal. justo aquí serían ¿cuánto? Cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro.
¿4 libras o con...? Pues digamos, ¿verdad? Que es Ujú, ahí. Entonces, y pues están esas liñitas de colores que ves. ujú. Si, si los cuadros se unen en la línea verde, Ok, oh, se puede ajá. decir que el niño está normal. Ok, 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 ok. Si las líneas se unen por debajo del cero en verde, se puede decir que el niño tiene un riesgo de desnutrición. Y si está Entendido. por debajo de eso, es que el niño ya tiene desnutrición, ¿verdad? Las Y que líneas ya, rojas. ajá, que ya se tiene que seguir cierto protocolo. Y como te decía, pues en las otras líneas, las que están arriba del cero, pues si está en el uno, pues quiere decir que el niño está en riesgo de obesidad. Y si ya está en el 3 es que ya tiene obesidad. Pero pues acá en Guatemala eso es algo que casi no pasa, Que entiendo. pasa lo Oh, opuesto, ¿verdad? sí. Entonces, te digo, llegamos con este niño y pues utilizamos estos cuadros para medir pues su peso para la edad, la talla para la edad, y Ujú. nos dimos cuenta de que los números nos dijeron que el niño estaba desnutrido. Ay, Dios. Pero recuerdo que el enfermero me vio y me dijo, qué raro. Y me dijo, estos números están bien, porque el niño honestamente no se veía mal. Ujú. Entonces nos quedamos como, contamos mal, utilizamos el peso mal, ¿qué hicimos? Entonces recuerdo que lo volvimos a hacer Sí. y volvió a salir lo mismo. Entonces yo me Oh, quedé como, ¿qué? Qué extraño. Em, Luego, pues te digo, se tiene que seguir cierto protocolo cuando se encuentra un niño con desnutrición en algún lado. Se tienen que ujú. tomar medidas rápido. Sí, pues sí. Y, pues dependiendo del nivel de desnutrición, se puede hacer un seguimiento del niño, el niño estando en su casa, ¿verdad? Estando al cuidado de sus padres. Pero Ujú. cuando el problema es más grande, te puedo decir, el niño ya no puede permanecer solo con sus padres, ya debe ser internado y ya se le debe dar un tratamiento más complejo, te podría decir. Ok. Entonces, Sí, pues, estaba viendo esto ya entendí a qué te referías con cómo se usa esta tabla. Por ujú. ejemplo, a los 3 meses debería pesar alrededor de 6 libras. Y si pesa menos de, por ejemplo, aquí dice por ejemplo, aquí va 4 libras. No, no, perdón, 5 libras. 5, 5 y media, 6. Ah, no, son kilogramos, perdona. Sí, son Ok, kilogramos. va, estoy flipando. Ok, ok, pero ya entendí tu idea. Ujú. Ujú. Y pues Y así se utilizan esos cuadritos. Te digo, no tienen tanta ciencia detrás, pero la verdad es que son muy útiles para, pues en este caso, imagina, si no hubiéramos utilizado esos cuadros, hubiéramos visto al niño y hubiésemos dicho, bueno, el niño está normal, que se vaya para su casa y sí, listo. Y no nos habríamos dado cuenta de que este niño sí tenía un problema. ay, Entonces, te digo, creímos que el niño estaba bien, pero luego el enfermero le dijo a la madre que si podía desvestir al niño, porque teníamos que tomar fotos de evidencia para mandarlas al centro de atención donde nosotros estábamos para que se viera que era un caso real, ¿verdad? Y que se ujú, tomaran sí, las medidas adecuadas. Entonces, ya al quitarle la ropita, nos dimos cuenta de que sí, el es- niño sí estaba mal. ay, Eh, pobrecito. sí, los bracitos estaban pues, muy delgaditos. Algo que se ve mucho en los niños desnutridos es que se les extiende mucho el vientre. Ujú. Entonces el niño estaba así. En la espaldita, pues se le notaban pues, los huesitos y sí, el niño estaba mal. Sí, me Em, imagino. el enfermero le dijo a la madre cómo era la situación de su hijo. Ella, ella habló con el enfermero en idioma quiché. Así Ujú, que yo realmente no entendí qué era lo que ellos decían porque yo no entiendo ese idioma, sí. pero, pero pues pude hacerme una idea de qué le estaba diciendo, ¿no? Ujú. Eh, la señora se asustó. Recuerdo que ella salió a comprar un vaso de fruta y comenzó a darle al niño.
tuvimos que esperar este, para que nos llevaran el tratamiento. Al final se decidió lo que te digo, de que el niño no podía permanecer en su casa, sino que sí tenían que internarlo para poder ayudarlo. Tuvimos que hacer unas vueltas, tuvimos que ir a dejar a la señora al centro de atención. Luego regresamos a ese lugar porque la señora necesitaba un celular para mantenerse comunicada con su familia. Ujú, Y cuando fuimos, yo iba con un piloto del centro de atención. Él me llevó en un carro ujú. y recuerdo que llegamos a cierto lugar y ahí alguien nos estaba esperando con los teléfonos que se iban a utilizar para la señora. Recuerdo que nos dieron dos teléfonos, smartphones, grandes, Mm. y yo me quedé como solo miré al piloto, ¿verdad? Y luego cuando nos fuimos, el piloto me dijo, qué curioso que, que la familia tenga para comprar dos celulares así, pero no tengan para comprarle comida al niño. Ah, eso es muy jodido. Y la verdad es que a mí no sé si decirte si me enojó, me entristeció, porque sí, es, no sé, sí me dejó algo ahí dentro el saber que no sé, para las personas no siempre la prioridad son sus hijos, al parecer. Y Sí, pues, me estaba poniendo a pensar acerca de toda esta cantidad, por ejemplo, este fue un caso excepcional porque el niño estaba estudiando. ujú, Eh, Imagínate la cantidad de niños que no están estudiando, la cantidad de niños que están en la calle y que tienen desnutrición, como el centro de salud, en este caso, como tú representando el centro de salud, ¿cómo se dan cuenta de eso? Realmente no se dan cuenta. Y los niños están ahí sufriendo de hambre. Y como me dices, yo no sabía de que los internaban. Ya sabes, los que no vivimos en Guatemala tenemos esta idea preconcebida de que el sistema de salud está tan mal que ni siquiera se fijan en esos niños. Y como me dices que sí se fijaron, pero es porque mm, ustedes se tomaron la molestia de fijarse. Imagínate de los niños que no. Es una cantidad enorme. sí, sí, exacto. De hecho, las escuelas son como algo que sí nos puede ayudar bastante a los profesionales de la salud, porque ahí es donde se concentran los niños, ¿verdad? Y pues Ujú. como tú dijiste, hay niños que no estudian, Exacto. y, pero al menos con estos niños que estudian tenemos como una herramienta que son las escuelas para poder llegar con ellos. Y sí, la verdad es que ese caso sí fue bastante impactante para mí porque fue la primera vez que yo vi un caso de desnutrición. O sea, siempre había sabido de que sí, en Guatemala la desnutrición es algo que pasaba mucho, pero no había tenido la oportunidad de realmente ver a un niño en ese estado frente a mí. Ah, Entonces, sí, sí, me imagino la experiencia. sí, así fue. Luego de eso llevamos al niño y a la mamá al centro de atención y luego de eso yo solo duré como 1 o 2 semanas más en la práctica, pero ya no supe más de ellos, la verdad. Pobre niño, espero que esté bien, la verdad. Sí, yo espero lo mismo, espero que esté bien. Am, y bueno, eh, ya tenemos un buen rato hablando acerca de estas cosas. Quería avanzar un poco en... Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Quería avanzar un poco en un cierto tipo de temas, que a ver qué opinas tú. Ujú. Em, hacemos five slice y nos vamos al siguiente tema. ¿Qué opinas tú de me estabas hablando de esta mamá que tenía un smartphone súper tocho y mientras que su hijo tenía desnutrición? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves que los guatemaltecos se toman en serio su propia salud, en tu opinión, en lo que tú viviste en ese lapso de experiencia? Mm, la verdad son muy pocas las personas que podría decirte que sí se toman su salud como algo importante, porque muchas de las personas, más en las comunidades,
llegan a un centro de atención hasta que ya están re mal, Sí, ¿no? hasta que ya no pueden ponerse de pie, hasta que se desmayan o algo parecido. Pero antes de eso, ellos siempre lo aplazan y siempre dicen algo como, no, no es importante, no es importante, se me va a pasar rápido. Y no, no, no es así. Las personas, lo correcto sería que, pues, si tienes un dolorcito de cabeza o algo así y no sabes qué es, pues vayas y que te digan realmente qué es lo que tienes, ¿verdad? Para que no avance más. Em, pero sí, la verdad es que la tecnología te podría decir que sí nos ayudó porque nos tiene información más al alcance de nosotros, ¿verdad? Para poder Ujú. investigar o saber cómo cuidarnos. Pero siento que también es un problema, porque acá comienza el problema del autodiagnóstico, Oh, de que no, sí. te duele la cabeza, te pica un ojo, por ejemplo, lo pones en Google y me pica un ojo y me duele la cabeza, ¿qué tengo? Y entonces ahí dice, puede ser esto, y entonces ya las personas, no sé, comienzan a utilizar medicamentos que quizá no, ni siquiera van al caso, y pueden terminar adquiriendo problemas más serios de lo que realmente tenían, y todo Ujú. por no acudir con una persona que sí pueda diagnosticarlos de la manera que se debe. Sí, entiendo. Ay, me imagino. Yo no soy de esos que, bueno, es que también depende de qué te duele. Em, lo buscas en Google por ejemplo, hay gente que, digamos, va, les duele la cabeza y buscan en Google y ya piensan que tienen, no sé, algún tumor. O sea, y me he dado cuenta de que yo he tenido la curiosidad de buscar en Google y a veces es muy exagerado lo que te dicen. Ujú. Es súper exagerado. Sí, Fíjate que tenía una pequeña duda. El tema de la diabetes, ¿cómo lo ves en Quiche? hablando del departamento, Sí. se podría decir, la diabetes la verdad es un problema bastante serio, que con el tiempo me he dado cuenta que es más común de lo que yo creí. Y creo que el problema más serio con la diabetes, una de las consecuencias más graves es el pie diabético. Ujú. Y eso es un problema enorme, porque voy a volver a lo de los casos que te decía. Una vez vi el caso de una paciente que ella llegó al hospital porque tenía una herida en el pie y ella dijo que ella ni siquiera sabía que era diabética. Uy. Entonces, ella llegó al hospital solo porque tenía una herida en el pie, pero la herida ya llevaba mucho tiempo y ella creyó que solo se le iba a sanar y ya. Ujú. Pero la verdad es que con los diabéticos cualquier herida que se hagan las personas es algo serio, porque no es como que una persona sin diabetes se haga una cortada o algo, eso va a cicatrizar, se va a sanar, pero en un paciente diabético eso es mucho más difícil. Entonces llegó la paciente y mira, es otra paciente que duró semanas, yo creo que hasta pasó más del mes ahí en el hospital. Y todo por el hecho de que se le complicó algo, que vuelvo a decir que si hubiera ido cuando era el tiempo adecuado, se hubiera podido tratar más fácilmente. Ujú. Pero no sucedió. Ella lo dejó al último momento porque pues creía que era algo que se iba a sanar solo. Y, y sí es un problema bastante grave eso del pie diabético, la verdad. Y lo malo es que pues sí puede llegar a consecuencias muy graves, que son pues la amputación de la extremidad de Mm. la, y pues honestamente el estilo de vida que llevan muchas personas acá en Quiché, puedo decirte, me imagino que en el resto de Guatemala también, es que no existe ese autocuidado de parte de ellos luego de saber que son diabéticos. Quieren seguir llevando una vida normal cuando pues no debería ser así, ¿verdad? Y pues vuelvo y digo, yo conozco a varias personas que sí, pues sí, te digo, quieren seguir viviendo una vida normal,
y dejan de lado el estilo de vida o los medicamentos que deben tomarse. Y pues sí, es algo serio, bastante serio. De hecho, mi mamá es diabética y pues Ujú. con ella puedo decirte que acá quienes más se enfocan en ella, te puedo decir que son mis hermanos. Ellos están encima de ella, ya se tomó las pastillas, le duele algo o lo que sea. Lo que pasa a veces es que, digamos, ella pues tiene sus pastillas para la presión, para el azúcar, Ujú. pero se le acaban, pero no le dice a nadie, se me acabaron. Hasta Ay, semanas después, hasta que uno de mis hermanos le dicen, ¿y sus pastillas? Y ella, se me acabaron hace una semana. no, Y hombre. mis hermanos, mis hermanos se enojan bastante. Entonces, desde ahí, desde mi experiencia personal, pues en mi familia te puedo decir que sí, es un tema bastante serio y algo que a lo que las personas no le dan la importancia que realmente merece. Sí, me imagino. En mi caso, mi papá es diabético. Empezó a ser diabético desde que yo nací, el cual fue hace cuánto, 24 años, 25 años. Lleva siendo diabético. Él llegó al punto de que todos los días, todos los días, mañana y noche, se tiene que inyectar insulina. Estaba escuchando que tu mamá consume pastillas, ¿no? Ujú, sí, Eso significa que es como, está controlado, ¿no? Si lo quieres decir así. Está más controlado que alguien que se inyecta insulina. Ok. sí, 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 exacto, porque pues existen los dos tipos de diabetes, ¿verdad? El Ujú, uno y el 2. Entonces, está el tipo que se controla, como te decía, con el estilo de vida y con la medicina. Entonces ahí se va regulando el azúcar y la presión. Y está el otro tipo en donde ya el cuerpo sí necesita insulina. Y pues ya se da esto que tú dices, ¿verdad? De que las personas ya es necesario que se inyecten la insulina para poder mantenerse bien. sí, fíjate que en mi trabajo, yo trabajo con mucha gente mayor de tal vez 50 años. Yo soy de los pocos jovencitos que hay ahí. Em, no jodas, la mayoría, si no es por decir que todos tienen diabetes. Todos. Aclaro que vivo en Estados Unidos y que para ustedes les puede resultar normal, pero vengo de Guate y el hecho de pasar de un ambiente al que pues, no habían muchos diabéticos a literalmente todos mis compañeros son diabéticos es muy impactante. Bastante. Y yo veo cómo tratan de cuidarse, otros no se cuidan y otros, por ejemplo, para tener más fuerza consumen bebidas energéticas como Monster o Rockstar. Es Ujú. muy jodido, porque también estas personas necesitan energía y de dónde lo van a sacar lastimosamente de ahí. Sí, Y no manches, es muy jodido el cómo la diabetes actualmente también podría considerarse como una pandemia. sí, de hecho sí. Acá en Guatemala ya, pues ya te puedo decir que ya está como que ya la diabetes ya se tiene como un problema un poco más priorizado, se podría decir, porque pues sí, hay muchas personas con diabetes que sí necesitan ayuda y más que nada necesitan ellos entender qué es lo que padecen y cómo cuidarse, ¿verdad? Porque obviamente por más de que le des la mejor atención hospitalaria, que le des los mejores medicamentos, si la persona no quiere cuidarse a sí misma, pues no va a mejorar si Ujú. no está en ella el cambiar, el mejorar. Sí, exacto. Em, Pasando a otro tema, ¿tú cómo ves el cambio generacional actualmente? Refiriéndome, estábamos hablando de internet y de cómo pues da falsos diagnósticos, ¿no? Pero tú sientes que actualmente gracias a internet, al menos gracias a, supongo que, ay, supongo que verán TikToks y les saldrán TikToks de esos que te dicen, oh, cómo cuidar tu páncreas o lo que sea. ¿Consideras que la gente actualmente es mucho más responsable que hace 10 años? Gracias a Internet y su información que brinda. O no ha cambiado absolutamente nada. Ay, pues, pues creo que depende de a qué grupo nos estemos refiriendo, si sean jóvenes o adultos, adultos mayores. Porque si hablamos de jóvenes, sí, la verdad la tecnología sí nos ha ayudado bastante, porque Ujú, ahora, este, pues sí, siento que existe un poco más
esa idea de cuidarse a uno mismo y utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿verdad? Con los adultos, siento que es algo difícil aún, y no digamos con los adultos mayores, porque en ellos la tecnología realmente no es algo que los haya alcanzado del todo, porque Ujú. muchos no es que no tengan al alcance de la tecnología, sino que no la quieren utilizar, ¿verdad? Sí, exacto. Y en ellos está la idea de que, pues, como, este, está la idea de que si tienen algún problema se les va a curar, algo así como con la salud mental, se les va a curar haciendo trabajo, haciendo algo. Ellos no ven tan necesaria la atención médica, te puedo decir. Entonces sí, ay, no sé. Algo que nos ha venido a dificultar un poco las cosas o no sé, a hacernos más daño, creo que es la medicina, que te puedo decir, química, se podría decir. Eso es Sí, algo que sí tienen a favor las personas más grandes que nosotros, porque en mi casita, acá conmigo, yo crecí pues con mi mamá, cada vez que me dolía la cabeza, cada vez que me dolía el estómago, ella iba y pues cortaba alguna plantita y me hacía un té y con eso me ayudaba. Si tenía gripe, me daba algo, ella veía qué hacer por mí, ¿verdad? Yo de niña casi no tomé pastillas o algo así, casi todo era a base de tés, de ujú, plantitas. En cambio, ahora las personas, y ahí es donde te digo que entra la automedicación también, ¿verdad? Porque sí. las personas adultas y jóvenes les duele la cabeza, paracetamol, les duele la garganta, ibuprofeno, amoxicilina. Y eso es algo que no está bien, la verdad. No, claro que no. Porque mucha gente al automedicarse no saben ni siquiera cuántos miligramos deberían meterse. Em, Exacto. Se pueden, ya ves que, no sé, para el típico guatemalteco, entre más es mejor, ¿no? Voy a tomar dos pastillas para matar esto, ¡pah! Y ahí ya acabó todo y nada que ver. En lugar de eso se joden el hígado. Pero bueno, sí. Sí, los riñones, el estómago y algo que la verdad sí me da mucho miedo es la resistencia bacteriana. No sé si sabes algo sobre eso. Por teoría, supongo que sería que mientras, digamos, ¿va? Al menos con el tema de las drogas, yo que pues, he experimentado con eso, podría decir que te refieres a la, a la resistencia, ¿no? Ahí te lo explico. Cuando, digamos, va, tienes un dolor de cabeza y te lo quita la aspirina, medianamente vas tomando aspirina, 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 tu, tu resistencia se va volviendo cada vez más fuerte porque tu cuerpo ya está acostumbrado a cierta dosis de aspirina y cada vez necesitas más para pues que te calme el dolor, ¿no? En teoría. Y te das cuenta de que una aspirinita ya no te ayuda y tiene que ser más y más y así. Supongo que así trabaja. Sí, también entra eso, de que sí los medicamentos, pues mientras más consumes, pues más necesita el cuerpo, ¿verdad? Porque ya no acepta solo una pequeña dosis. Ujú. Y, por decirlo así, pues ya no le hace nada al cuerpo. El otro detalle está en que, te voy a poner el ejemplo más común, la amoxicilina, porque Ah, acá ok. es muy común que cuando a las personas les duele la garganta, ellas no se ponen a pensar si les duele la garganta por algún virus, por alguna bacteria o simplemente porque la noche anterior estuvieron gritando mucho, cantando mucho, utilizando mucho Ok. la garganta, Sí. sino a ellos solo les duele la garganta, amoxicilina. Y eso está mal porque la resistencia bacteriana, con esto me refiero a los antibióticos, porque los antibióticos obviamente tienen su cuadrito, ¿verdad? De que se toma a tal dosis a cada tanto, cada 4, cada 6 horas, por tantos días. Y eso es algo que, pues como dijiste, o sea, una persona si va solo a la farmacia y dice, deme 5 de amoxicilina y se toma 2 o se toma 1, y después dice el otro día, ya no me duele la garganta, entonces ya no voy a tomar nada. Y eso es algo que está mal, porque al no completar el tratamiento, te puedo decir, lo único que estás haciendo es mostrarle a las bacterias el medicamento. Realmente el medicamento no las va a matar,
sino que solo como que les estás mostrando, las estás ayudando, puedo decirte, a que las bacterias conozcan el medicamento que estás utilizando. Y las bacterias pueden adecuarse. Entonces, con el tiempo, la resistencia bacteriana, pues lo que pasa es que estas bacterias ya son resistentes a los antibióticos. Entonces, si te enfermas de algo y tomas amoxicilina otra vez, sin importar cuánta tomes, no te va a ayudar en nada, a pesar de que sí estés enfermo con una bacteria, porque la bacteria ya conoce la amoxicilina y pues ya no, ya la conoce, ya sabe cómo decírtelo. Ya, Ya es resistente. exacto, sí, ya es resistente a ella y ya no va a hacer nada. Y eso es algo que la verdad sí me asusta bastante que suceda en la población en general. Y las personas no le toman la importancia adecuada. Para ellos sigue siendo algo tan simple, pero la verdad es que a mí me aterra, la verdad. Que en algún punto lleguemos a tener que eh, utilizar o buscar otros medicamentos, tal vez crear otro tipo de medicamentos porque los que ya están, por haberlos utilizado mal, ya no vamos a poder utilizarlos contra las enfermedades que vienen, ¿verdad? Sí, las bacterias están en modo, lo que no te mata te hace más fuerte. Exacto, Sí. exacto. Sí, No sé si sabías, pero aquí en Estados Unidos la amoxicilina, no sé si estoy mal, si es esa, está prohibida. así. Sí, y yo tampoco es que quiera venir y decir, hola, policía, pero he visto de que los que venden en la calle venden amoxicilina, pero por debajo de la mesa. Ah, Digamos, o sea, los que vienen de la calle y son de Guate, porque esto lo he visto de gente de Guate, que trafican la amoxicilina de Guate y la traen para acá. Y si la policía se da cuenta que lo tienes, te puede cerrar el negocio, te puede cerrar todo. Em, y la gente lo vende así por debajo de la mesa, pero no es algo oficial. Y mucha gente que viene de Guate em, conoce ese medicamento y saben que, pues, supongo que les va a ayudar y buscan con este tipo de personas. Al final es tráfico de drogas ilegales. sí. Sí, trafican narcóticos. Pero bueno, no, la amoxicilina está cabrón. Ya me imagino la cantidad de gente que le usa en Guate. Sí, la verdad acá te podría decir que lo recetan Como si nada. no lo recetan, las personas se autorrecetan Sí, ¿no? esta este medicamento como si fueran dulces, como si fuera paracetamol. Y yo de niño, a mí me daban aspirinas de niño a cada rato. Oh, y ahora me pongo a pensar con todo lo que me dijiste. Bueno, igual son ¿cómo se dice? No son tan fuertes, ¿no? Como una aspirina fuerte o una, o una extra fuerte. Bueno, Mm, eh, una última pregunta antes de acabar el podcast y luego seguimos con lo de las series, ¿no? Para ti, ¿qué llega más o bueno, qué llegó más durante tu periodo de prácticas? ¿Eran hombres, mujeres o niños o personas adultas? pues acá en Guatemala sucede un fenómeno, em, es a los centros de salud o a los hospitales, a quienes más vas a ver es Oh, ¿y eso? a las mujeres y niños. Y te Ujú, preguntarás, ¿por qué? Es porque acá en Guatemala sigue muy presente el machismo. Y ujú. tú dirás que tiene que ver. No, no, no. Ajá, sí. Lo que tiene que ver es que se tiene la creencia todavía de que pues el hombre sale a trabajar, se encarga de dar el sustento de la casa y la mujer se encarga de los niños, se Ujú. encarga del oficio y se encarga de los cuidados si los niños se enferman. Entonces, en sí, quien se encarga de la salud en la familia es la mujer. Y como te digo, como te dije, las escuelas han sido una herramienta importante para el personal de salud, porque a través de las escuelas pueden encontrar a los niños y pueden encontrar casos de niños con diferentes enfermedades. Sí, Entonces, imagínate, cuando en las escuelas hay reunión de padres de familia, ¿quiénes llegan? ¿Los padres o las madres? las madres a huevo. Exacto, son las madres, porque los padres pues están trabajando, están ocupados, no tienen tiempo.
Entonces, lo mismo sucede con esto. Cada vez que se hacen, por ejemplo, una charla donde se va a hablar sobre la alimentación saludable, no vas a ver a hombres sentados ahí, vas a ver a mujeres con niños. Los hombres casi no llegan. Para ellos todavía está muy, en la cabeza la idea de que la salud, de que el cuidado es algo que le corresponde a las mujeres. De hecho, algo que también pasa en enfermería, en mi clase actualmente somos como 30 y algo. El 85% del aula son mujeres, A la verga, solo me hay imagino. 3 o 4 hombres. Y eso es algo que todavía se ve en la profesión. De hecho, si buscas libros antiguos, se puede decir, sobre enfermería, no vas a encontrar ningún libro donde diga el enfermero debe hacer tal cosa. En todos esos libros antiguos vas a encontrar la enfermera. Por lo mismo de que en la antigüedad se creía de que eso, el cuidado, eh, las cosas del hogar, la medicina, eso, cuidar a los enfermos era algo solo de mujeres, no de hombres. Entonces, antes no se veía un enfermero ayudando a personas, solo eran las mujeres. Hasta hoy en día es que eso ha ido cambiando. Y pues algo pasa igual en las comunidades, ¿verdad? De que se le deja esa tarea de la salud solo a las mujeres. He visto a muy pocos hombres, a muy pocos padres de familia acudir con sus hijos a vacunarlos o algo así. Es muy poco. Eso es súper jodidísimo porque en teoría, ahora que lo estoy pensando, son más los hombres los que tienen más acceso a movilidad, por ejemplo. Son más los hombres los que saben manejar carro, moto, lo que sea. Y tienen que ser a huevo las mujeres las que vayan con sus niños al hospital. ¿Y qué pasa si les queda muy lejos? ¿Qué pasa si todo esto? No Eh, van. eh, no van, no, puta madre, no me había puesto a pensar en eso. Em, es muy jodido, ¿no? Que incluso el machismo llega a este punto de afectar en el tema de salud. Em, los hombres que veías ahí en el hospital estaban ahí por su culpa, ¿no? O porque no, yo pienso, al menos me estoy poniendo a pensar esto, los hombres que estaban ahí en el hospital es porque los obligaron a mandarlos al hospital, los llevaron a la fuerza, supongo, como que si fuera Alcohólicos Anónimos. Pues te podría decir que sí. Los hombres, bueno, en el hospital es distinta la situación un poco que en Ujú, sí, un centro de salud, ¿verdad? sí, sí, sí. En los hospitales sí se veían más hombres, pues porque alguna cirugía les habían realizado, se habían golpeado y Ujú. pues de urgencia habían llegado, pues, entonces no es como que les hubieran preguntado, ¿quieres ir al hospital, verdad? Que tenían que ir al hospital. Ahora en las comunidades, em, sí, de los pocos hombres que estaban ahí, yo siento que, o sea, de por sí, o sea, ya habían pocos hombres, pero de todos los hombres que estaban ahí, muy pocos, te aseguro que muy pocos eran aquellos que hubieran dicho: "Oh, hoy le toca vacuna a mi hijo, yo lo voy a llevar. Hoy le toca suplementación a mi hijo, yo lo voy a llevar". Sí. No, la mayoría de seguro fue porque tal vez la madre realmente tenía otra cosa que hacer, tuvo que viajar o algo así, y pues el padre tuvo que ir más que obligado, la verdad. Ahorita me estoy recordando, cuando era niño, yo y el centro de salud me quedaba como a 1 kilómetro. Y que lo cual no es mucho caminando, si lo quieres ver así. Cuando tienes que ir por salud, no es mucho. Em, yo no fui, yo nunca fui al centro de salud. Y me acuerdo que una prima se le encarnó la uña y tuvo que ir a pie y tuvo que ir sola. El papá, ahí no están, bueno, quizás no es machismo, porque el papá bueno, no sé, es un tema muy complejo. El papá trabajaba con los microbuses, ¿no? Él manejaba los microbuses, por ende no tenía tiempo porque tenía que hacer la ruta. Entonces la niña llegó al centro de salud y le mostró su pie a la enfermera y le dijo, niña, ¿por qué no has venido? Esta uña ya está muy encarnada, ¿qué le pasa? Y luego le dice, no, si viera la de mi papá, él se tiene que abrir un hoyito en el calcetín para que no le, no le raspe. Niña, traiga a su papá, le dijo. Imagínate. No, y el simple hecho de que esta niña, teniendo una uña encarnada, tenga que caminar 1 kilómetro para llegar al centro de salud, está jodido, súper jodido. Sí.
Eso, ay, Dios santo, ese es otro caso. En las comunidades, como te digo, los pacientes no están a la vuelta de la esquina. Ujú. Ahí sí que subir montañas, ir a lugares donde no hay señal, lugares donde no pega el sol, lugares donde no hay carreteras, lugares donde hay mucho lodo. Y, y eso es algo muy triste porque las personas a veces no es que no quieran llegar a los centros de salud, sino que no pueden. Exacto. Algo muy triste que me tocó ver últimamente es el caso en embarazadas. O sea, Oh, a ver. imagínate a la niña tratando de caminar con la uña encarnada. Ahora imagínate a una mujer en con trabajo de parto, caminando 1 kilómetro para llegar hasta un centro de salud. Uy, puta madre, me imagino. Eso es algo súper complicado. De hecho, acá en Guatemala un problema que se ve mucho son las muertes maternas. Y es precisamente por esto, porque muchas de estas madres tienen muchas complicaciones durante el embarazo o el trabajo de parto y Ujú. no reciben la atención que deberían porque un centro de salud les queda súper lejos, súper lejos. Y otro problema es que ellas no van a sus controles prenatales, entonces ahí no, ellas se quedan solo en la casa. ¿Y qué tal que el niño esté en una presentación podálica, se le llama, cuando el niño viene sentadito, se puede decir? Ahí Sí. no se puede dar un parto normal, tiene que ser cesárea por ley. Entonces, imagínate, si una mujer nunca fue a un centro de salud y no sabe que su bebé viene en esa presentación, Ugh. ella va a querer tener el parto en casa, pero no va a poder, y ahí va a suceder una muerte materna y la muerte de un recién nacido. Wow, me pongo en los zapatos, es súper jodidísimo. Em, lo- eh, Hablando de cesáreas, ahora que estamos hablando de cesáreas, ¿ese es el único motivo por el cual un bebé podría nacer por cesárea o hay más motivos? No, sí hay más motivos. Una, pues es la presentación podálica. Ajá. Este, otra es que el niño traiga una circular al cuello, que es cuando traen el cordón umbilical alrededor del cuello, Ajá. porque si el niño nace por parto natural, este, eh, pues el cordón umbilical no va a dejar que el niño salga, se puede ahorcar y eso se puede estirar mucho y puede terminar rompiéndose y eso es un problema gravísimo, ¿no? Me imagino. Eh, cuando, cuando las madres, acá en Guatemala, la mayoría de mujeres somos muy bajitas, Sí. no somos muy altas. Entonces, eso también es un problema a la hora de dar a luz. Si una mujer es muy corta de estatura, se le debe realizar una cesárea para que ella tenga sus bebés, porque es muy complicado eso. Em, ¿Tú consideras, ahora que estoy pensando esto, consideras que las mujeres, estamos hablando de Guate y especialmente en Quiché, no hacen mucho, ¿cómo se dice? Es, necesiten estar preparadas físicamente para el embarazo, ¿no? Porque recuerda que tienen que pujar y tienen que, al menos, eh, tener la fuerza para hacerlo. Y como me estás diciendo que las mujeres, pues en este caso bajitas, no tienen tal vez la suficiente fuerza corpórea para hacerlo. Sí, influye eso y pues también de que como el cuerpo es más pequeño, este, los huesos, los músculos, te imaginarás que hay em, esta parte, pues, por donde nace el bebé, es un poco más estrecha, puedo decirte. Entonces, eso dificulta también el parto. Otro detalle es, pues, la situación nutricional de la madre, porque Exacto. algo que siempre nos han dicho a nosotros en la universidad es que si hay una embarazada desnutrida, no vas a esperar a que el niño venga del todo bien, porque madre desnutrida, niño desnutrido. Sí, no, sí. Ajá, sí, pero sí, sí es bastante difícil esa situación. Otra cosa es que muchas veces lo triste es que estas madres no es que ellas no quieran acudir a los centros de salud, sino que su familia no se los permite. Porque acá en Guatemala, este,
te digo, la cultura, yo respeto totalmente cualquier tradición, creencia que se tenga, pero algunas veces estas creencias o estas tradiciones eh, traen problemas a las mujeres embarazadas, porque acá lo más común es que si una mujer está embarazada, tenga el parto en casa. Y pues ya te dije, ¿verdad? Que a veces pueden surgir complicaciones y las familias pueden decir, no, es que el niño tiene que nacer aquí porque así tiene que ser. Y no se dan cuenta de que están poniendo en riesgo la vida de la señora y del bebé. Entonces, de hecho, una vez me tocó ver un caso en el hospital donde llegó una señora casi en estado de shock ya, estaba muy mal, muy, muy mal. Y los enfermeros comenzaron a regañarla, diciéndole que por qué no había llegado antes, porque ella llevaba varias horas de trabajo de parto. Y la regañaron, le dijeron que por qué no había llegado antes, que tenía que llegar desde que le empezaron los dolores. Ujú. Y ella dijo que ella quería ir al hospital, pero su esposo y su suegra no la dejaron. Puta madre. Ajá. Eso, ella llegó como a las 12 al hospital y ella dijo que había iniciado con los dolores del parto a las 4 de la tarde del día anterior. Un día entero agonizando. Wow. Y ella nos contó, me dolió bastante escuchar eso, que ella sí quería ir al hospital, pero le dijo a su suegra y su suegra dijo no, algo así como te tenés que aguantar y el parto va a ser aquí en la casa. Y luego ella, pues obviamente le dijo a su esposo que quería que la llevara al hospital y su esposo pues le dijo que no, porque quién mandaba era la mamá. Ok. Ajá, sí. Y, y pues la pobre señora pues llegó, recuerdo, recuerdo que yo me acerqué a ella y le dije que todo iba a estar bien, le agarré la mano, porque ella estaba gritando, ya te imaginarás. Le agarré la mano, le dije que me podía apretar la mano si lo necesitaba. Y de ahí me dijo, señor, ¿será que me puede sobar un poquito la espalda? Es que me duele mucho y ya no aguanto. Y yo como, "Ay". Y Sí. comencé y estuve ahí con ella un buen rato, estuve hablando con ella. Al final, el parto ya no pudo ser natural porque ella ya había pasado mucho tiempo en trabajo de parto haciendo esfuerzo y su Ujú. cuerpo ya no daba para seguir haciendo ese esfuerzo. Entonces tuvieron que intervenirla, luego tuvo a su bebé y luego volví a verla cuando ya estaba el bebé con ella, me dijo que estaba muy feliz y pues todo así, ¿verdad? Pero la verdad es que fue un caso que sí me enojó y me entristeció porque muchas veces no son ellas las que no quieren la atención, sino que son sus familias las que no les permiten esa atención. Eso es súper jodido. Me estoy poniendo a pensar. ¿Tú naciste en hospital o naciste en tu casa? En hospital. Yo nací en mi casa. Eh, sí, ya ahorita sabiendo todo esto, estoy poniéndome a pensar muchas cosas. Yo nací con comadrona, ¿no? La comadrona, por suerte, vivía justo enfrente, ni siquiera sé si era comadrona, solo era la vecina, vivía justo enfrente de mi casa. Y aparte de que decían de que quizás es esto el por cual yo sobrepienso y tengo muchas ideas o lo que sea, yo era muy cabezón. Me decían que había conflicto para poderme sacar porque que mi cabeza era muy grande, que esto, que lo otro, y me pongo a pensar, pude haber muerto y debido a tantas complicaciones por el simple hecho de no haberme llevado al hospital. Y Sí. no manches, está súper jodido eso. Más que tú dices que puede ser algo cultural el no ir, porque pienso que en las mentes de esas personas dicen, ah, pues es tradición, o simplemente no le tienen confianza a los centros de salud u hospitales. Ujú, Ujú. sí. La verdad, el Ministerio de Salud, algo muy positivo que ha hecho actualmente es que ha estado comenzando a trabajar con las comadronas. Oh, Eh, las ha estado capacitando porque algo que nos han enseñado siempre es que la cultura no es mala, las tradiciones no son malas y siempre nosotros debemos respetar las creencias y tradiciones de nuestros pacientes, siempre y cuando estas tradiciones y estas creencias no pongan en riesgo la vida de ellos, ¿verdad? sí. Entonces, se han capacitado a las comadronas para que ellas sepan, más que nada, por ejemplo, te podría decir medidas de higiene
el lavarse las manos y que las cosas tal vez no sean estériles, pero que sean limpias, lo más limpias posibles. Ujú. Se les ha capacitado para que ellas sepan cuando un bebé no puede nacer por parto normal y que ellas lleguen al hospital, que ellas sepan que tienen que llevar a la embarazada al hospital, que ellas sepan qué hacer en este caso de emergencias, ¿verdad? Y eso es algo muy positivo porque no se le está quitando al pueblo, si te puedo decir, eh, el derecho a tener un parto en casa, porque una mujer tiene derecho a decidir tener su parto en donde ella quiera y en la posición que quiera, porque pues también hay muchas posiciones para dar a luz. No necesariamente tiene que ser acostada, puede Sí, ser de otras maneras. Entonces, se ha capacitado a estas mujeres para que ellas estén, por decirlo así, de la mano del Ministerio de Salud, para, como te digo, no quitarle a las mujeres, a las familias, el derecho a tener un parto como ellas quieren, ¿verdad? Siempre y cuando, como te digo, poniendo en primer lugar la salud de ellas sí. y teniendo que acudir a un centro hospitalario cuando es necesario. Ya me imagino a los bebés que nacen en ríos. Ya ves, que los que se sumergen. Bueno, Sí, con esto terminamos esta parte del podcast. Muchas gracias por la información que me has brindado, porque me va a servir en el futuro. Em, solo, ya antes de terminar, muchas gracias. Y quería pasar a la última sección que estuvimos pensándolo un poquito, no sé si te acuerdas. Y es muy random. Em, ¿Cuáles son tus series favoritas? Porque me habías dicho que tus series favoritas tenían que ver con medicina, así que el por qué no contarlas. sí. Bueno, como te dije, o sea, no es que solo me gusten las series sobre médicos, ¿verdad? Me gustan series sobre otros tipos de cosas, Ajá. pero actualmente las que más he visto, creo, sí han sido algunas que tienen que ver con medicina. Sí, a ver. La que más me encanta y adoro se llama Bones. Ujú, Es, es sobre médicos forenses, más que médicos, médicos, te puedo decir. Entonces, en esta serie, pues lo que hacen es resolver homicidios por medio de los huesos de las personas. Es una serie que he visto ya desde hace varios años. Actualmente em, no la encuentro en internet y en la televisión no la pasan en ningún canal, chale. pero me encanta esa serie. La segunda, que no tiene tanto que ver con medicina, la verdad, se enfoca mucho más a derecho, creo, a Ujú. policías. Se llama La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Me Oh, encanta muy esa serie. buena serie, muy buena serie. Y esa me encanta, me fascina. Esa sí la siguen pasando actualmente, entonces cada vez que puedo la veo. Me encanta. Ujú. Mm, Vamos a ver, ¿cuál sería la otra? Yo voy a dar unas cuantas ideas para ver si las has visto, ¿no? ¿Te has visto Doctor House? Es- Sí, es una de las más conocidas series sobre médicos. Sí la he visto, pero de hecho no la he visto tanto, así que no puedo decirte me encanta, me fascina, porque no la he visto tanto. Ujú. Ok. Eh, sí, no sé por qué, la verdad. Creo que la que estaría en tercer lugar para mí de las series que me gustan sería una que se llama New Amsterdam. Es es sobre un doctor que, que pierde a su esposa en un accidente y se queda solo con su bebé Ujú. y pues tiene que tratar de equilibrar su vida como padre y como médico, ¿verdad? Sí. Y pues se ven todos los casos, ¿verdad? Y la verdad ese doctor pues tiene muchos problemas porque pues sigue extrañando a su esposa, sigue hablando con ella a pesar de que ella ya ha muerto. Ujú. Entonces, sí, te podría decir que ese está en tercer lugar para mí. En cuarto, te puedo decir que está una que se llama El Residente. Esa la vi hace ya varios años. Actualmente no la encuentro igual en internet y y pues ya no la pasan en la tele. Ok. ¿La quinta? Ajá. Y la quinta, creo que esta sí es bastante conocida.
Se llama The Good Doctor. Ok, sí, sí es conocido. Ajá, la que es sobre el doctor autista. Ujú. Y está en último lugar, no porque sea mala, sino porque, a pesar de que es muy conocida, no la he visto tanto. He visto algunos capítulos, sé más o menos cómo está la historia de la serie en sí, pero no la he visto tanto. Ok. Estas 3 primeras que te di, pues sí te puedo decir que las conozco re bien, porque sí las he visto un montón de veces, he visto un montón de veces los capítulos. Esta última no está en último lugar porque no me guste tanto, sino por el hecho de que realmente no la conozco tan a fondo. Sí, entiendo. Ahorita mientras me ibas mencionando las tramas y eso, me puse mucho a pensar en Batman, porque al final Batman, pues en teoría, es como el superhéroe más terrenal, ¿no? Y ahorita me estaba poniendo a pensar de que la mayoría de villanos son doctores. Mm, No sé si te habías puesto a pensar, por ejemplo, está Doctor Freeze, que es el Doctor Frío, que su historia es acerca de que, si no estoy mal, porque ahí ya van a venir la gente a criticarme de que, ay, que no sabes de cómics. Se trata acerca de un doctor que tenía a su esposa y creo que su esposa está con una enfermedad terminal. Entonces él trata de, se construye, ahí ya entramos en la ficción, ¿no? Pero se construye un traje que sirve para congelar, por ende, empieza a robar bancos, empieza a hacer cosas así para reunir dinero y reunir recursos para ayudar a su esposa. Y pues Batman lo tiene que detener y X, ¿no? Em, También está Harley Quinn, que es como, ¿no? Que empezó siendo psicóloga, por ejemplo. Al final terminó pues, sucumbiendo ante los encantos del Joker. ¿Qué otro personaje podría ser un doctor? Eh, Oswald no, ¿cómo se llama este? The Riddler, el acertijo, que era un forense que, por ejemplo, no sé si es que te recomiendo ver Gotham, la serie de Gotham, porque ahí puedes ver de que la mayoría de villanos son doctores, ¿no? Es como ver la ley de orden, pero con supervillanos que son doctores. Ok. em, Era un villano que al principio te lo muestran como una persona muy neutral, ¿no? Pero conforme van pasando las temporadas, se va distorsionando a tal grado de que pues se vuelve un asesino. Y ahorita me estoy poniendo a pensar en otra serie que podría, no sé si cuenta como Doctor, porque no es, podría considerarse como mi cine, pero es Breaking Bad. No sé si la has visto o has oído sé hablar. cuál es, pero no la he visto. Ok, Breaking Bad es acerca de un maestro de química, que al final la química tiene mucho que ver con lo de los doctores, ¿no? Sí, Em, Se trata acerca de un maestro que le da cáncer y en sí es una crítica al sistema de salud de Estados Unidos, que curarte una simple infección de ojos te cobran $3,000. Y resulta que este hombre eh, le da cáncer y no tiene ni dinero para dejarle a su familia, no tiene nada, tiene un hijo que salió con un déficit cerebral y una esposa que está embarazada. Entonces el tipo, al tener todos estos conocimientos de química, empieza a, spoiler, empieza a cocinar metanfetamina, ¿no? Droga. Y es una muy buena serie que te recomiendo si te gustan mucho estos temas de ciencia mezclados con algo terrenal. Uno podría decir que es la típica serie de narquillos y todo eso, pero realmente va más allá de eso, es una, como te digo, es una crítica al sistema de salud de Estados Unidos. Pero bueno, con esto terminamos el podcast. Muchas gracias por brindarme tu apoyo y tu tiempo de vida. Estoy muy agradecido por la charla que me has dado, que la verdad es de todos los podcasts hasta ahora, esta es literalmente la charla más informativa que tenemos, ¿no? Eh, por el momento, yo me voy a despedir, voy a decir adiós, muchas gracias, gracias por ver el podcast. Te voy a dejar los últimos momentos y para que te despidas y des una breve reflexión y pues nos comentes acerca de los muñecos que tienes atrás que son de Plantas versus Zombies. Y eso, te bueno, dejo. pues, pues gracias por haber visto el podcast. Otra vez vuelvo a decir, esto
más que algo a la general, algo realmente que no sé cómo explicarlo, pero quiero decir que esto es más mi opinión, mi perspectiva de cómo yo vi las cosas, porque, pues, tampoco quiero que, pues, vengan personas a decir: "No, es que no es así, es que es así", ¿verdad? Yo estoy hablando desde mi perspectiva, desde cómo yo vi las cosas, desde cómo mi mente las interpretó Ujú. y, pues, una recomendación, no tomen amoxicilina sin receta médica. Ok, sí. Y vamos a ver, se preguntarán por qué el título del video. Y pues Sí. la razón es que cuando yo entré a la universidad, siempre nos decían que al llegar con los pacientes, nosotros teníamos que desenvolvernos de buena manera, ¿verdad? Hablar con un paciente, llegar y decirle: "Mire, voy a hablarle sobre tal, tal y tal", y hablar bien, ¿verdad? Entonces, siempre estos lugares, cuando llegamos a relacionarnos con los enfermeros, médicos, siempre los enfermeros y médicos nos decían que nosotros llegábamos como pollitos comprados, porque no conocíamos nada, no conocíamos el establecimiento, no conocíamos al personal, no conocíamos a los pacientes. Entonces, siempre nos decían eso, ¿verdad? De que nosotros éramos como pollitos comprados, porque estábamos ahí todos acurrucados en un solo lugar, hablando solo entre nosotros, porque solo nosotros nos conocíamos, ¿no? Ese Ujú, sería el porqué, pues, de los peluches que tengo acá. Pues ujú, tengo dos que son de Plantas versus Zombies, el ujú, girasol y la otra plantita. ujú. Tengo acá del otro lado, unos peluchitos de Soul. Te cuento que esa es mi película favorita de Pixar hasta ahora. Oh, ¿de verdad? Sí, sí, amo esa película. Ok. La he visto como 100 veces, creo. Es la Y película, disculpa que te interrumpa, es la película donde una persona muere y tiene que lidiar con eso, con ese tema de la muerte, ¿no? sí, sí, la persona muere y no quiere aceptar su muerte. Entonces, se aferra demasiado a la única manera que tiene de volver al plano terrenal, se podría decir. Se Ujú. aferra demasiado a eso. Y también habla sobre el significado de la vida, Sí. porque este protagonista cree que su razón de vivir es ser pianista, pero conforme va pasando la película, él se da cuenta de que realmente no hay como que algo, como ¿cómo te explico? Utilizan Un- un término ahí en la película, ujú, que es la chispa, que supuestamente se le da a cada alma antes de nacer. ujú, Debe tenerla para llegar a la vida de la tierra. Y él cree que esa chispa es la razón para vivir de cada persona. ujú, Pero luego en la película se explica que la chispa no es eso, que la chispa es lo que a vos te inspira a vivir. ujú. No es la razón, no es como tu plan de vida, no es lo que querés alcanzar, sino la chispa es algo que te enciende nada más. La chispa puede ser cualquier cosa, así lo explican. La chispa puede ser desde ver un amanecer, un atardecer, ver a un niño jugando, ganar, no sé, un premio, ganar algún nivel en algún videojuego, porque es algo que te motiva, Ujú. es algo que te da felicidad y eso es la chispa, ¿verdad? No es Sí. realmente todo el plan que tienes de vida, la razón de existir que tienes en la mente, ¿verdad? Al final, decir que, digamos, va a ser pianista, por ejemplo, decir que ese es tu motivo de vida es encerrarte a un solo motivo, cuando realmente la vida no tiene un motivo, solo existimos. ¿Cuál era el motivo de nuestros antepasados hace 500 años? Existir o, bueno, sobrevivir, ¿no? Que Exacto. se podría trasladar actualmente a lo que vivimos nosotros, es sobrevivir, o bueno, ahí entramos a temas más filosóficos. Sí, 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 así es. Pero sí, esa película me encanta. qué Y por bueno. este lado tengo mi diario de Gravity Falls, Oh, ¿te gusta mucho porque, Gravity Falls? ay, me encanta, me encanta. A ver cuándo nos echamos un podcast acerca de, de- Claro, de- con gusto, con sí, todo gusto. claro. Y bueno, con eso ha sido todo.
una pequeña reflexión antes de despedirte. Mm, ¿Qué puedo decir? Este, pues cada uno de nosotros es responsable de su salud, de lo que, pues sí, de la manera en la que nosotros nos cuidamos. Entonces, como dije anteriormente, eh, puedes querer ayudar a una persona, puedes darle los mejores medicamentos, la mejor atención y todo, pero si esta persona no pone de su parte para curarse, y no estoy hablando solo de lo físico, no se va a poder hacer nada. Entonces, siempre está en nosotros. Primero, si tenemos un problema, darnos cuenta de que tenemos un problema, ¿no? Y luego querer recibir la atención para mejorar. No mejorar porque por mi hermano, porque por mi amigo, sino por nosotros, mejorar porque nosotros queremos estar mejor, ¿verdad? Ujú. Y siempre, pues, tener en cuenta de que, hablando de Guatemala, muchas veces las personas al hablar de Guatemala dicen, no, es que Guatemala es un asco, es que el sistema es un asco. Y tal vez sí, pero tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos parte de esa sociedad, de ese sistema. Entonces, pues si nosotros no comenzamos a hacer el cambio con nosotros mismos, no podemos venir y decir, no, es que el sistema es un asco. Nosotros tenemos que hacer algo para que eso cambie. Tal vez no de un día para el otro va a cambiar, ¿no? Pero al menos tenemos que, pues, hacer algo nosotros para cambiar eso. Ya sea que no seamos enfermeros, que no seamos médicos, que tengamos alguna otra profesión, que seamos músicos, que seamos arquitectos, cualquier otra cosa, pues de alguna u otra manera podemos aportar nosotros a que ese sistema cambie, solo con cambiar nuestra perspectiva de las cosas y tratar de enseñar a otros lo que sabemos, eso ya es un gran avance. Sí. Eh, Otra vez, muchas gracias por participar y espero participes en otra ocasión. Claro, con gusto. Fue un gusto haber compartido contigo, haber hablado sobre todo esto después de las experiencias que he tenido. Te dije una vez, gracias a ti por dejarme expresarme y te lo vuelvo a decir, gracias por eso, Ujú. por dejar que exprese lo que hay en mi mente. Sí, al final este podcast también es para mí, ¿no? Para mí es como un tipo de terapia. Ujú, Me considero una persona muy sobrepensante y desde que te he dicho, ¿no? Desde que dejé de consumir drogas, em, he estado pensando y la mejor forma de liberarme de esos pensamientos es diciéndolos en voz alta, por ende, hablando contigo. ujú. Ujú. Y muchas gracias por tu tiempo. De nada, fue un gusto haber estado acá, haber compartido contigo y pues con todas las personas que vayan a escuchar este podcast. Muchas gracias. Y bueno, con eso terminamos todo. Gracias por haber visto este video. Gracias por haber llegado hasta este punto. Por favor, den like y suscríbanse. Y con eso estamos servidos. Bye.